buenas tardes. Soy Belén Calabia, vengo del grupo JAULab de la Universidad de Zaragoza y actualmente soy estudiante de doctorado y mi tesis se centra en realizar aportaciones desde la ingeniería de diseño y la tecnología para el fomento de la creatividad en entornos educativos. A continuación os vamos a presentar un proyecto que hemos desarrollado. Como todos sabemos, en la actualidad se precisa cada vez más en los diferentes empleos de equipos con capacidades transversales, lo que requiere formar a los futuros profesionales de una manera diferente. Y es por ello que en los últimos años el enfoque educativo basado en competencias ha venido a modificar la metodología tradicional. Ya en 1950, Guilford se preguntaba el por qué las escuelas no producen personas más creativas. Y una de las competencias más fundamentales es la creatividad, entendida como la capacidad de resolver problemas de un modo innovador. Para poner un poco en contexto, la creatividad es la capacidad de combinar los conocimientos aprendidos para resolver problemas y crear cosas. Además, es una de las principales características que nos diferencia de otras especies y es un potencial innato que para despertarlo, desarrollarlo y estimularlo requiere de educación y de entrenamiento en un entorno favorable. Es por ello que se considera que las escuelas son entornos educativos favorables para desarrollar la creatividad. Ya en 1950 Guilford se hacía esta pregunta. Y es cierto que desde entonces el interés por la creatividad ha aumentado, de hecho es considerada una habilidad del siglo XXI y se han producido avances, pero no siempre se ha traducido a nivel práctico. Es por ello que nos planteamos la hipótesis en esta tesis de que el área de diseño puede mejorar la creatividad en educación. Y un posible enfoque de mejora es el diseño y desarrollo de nuevos recursos para que docentes y estudiantes puedan desarrollar lo que sería la creatividad. A la hora de plantearnos cómo diseñar uno de estos recursos, empezamos a realizar una revisión bibliográfica y vimos que identificamos 15 factores a tener en cuenta a la hora de desarrollarlo. Sería desde los primeros como incorporación al currículum hasta aumento de la participación, de la motivación y con todo ello lo que desarrollamos es un nuevo recurso llamado Learning by Challenge que lo que hace es intentar potenciar esos 15 factores. El EBC lo que hace es tratar los problemas como desafíos y para resolver esos retos se utilizan metodologías de diseño en el ámbito educativo y todo ello mediante la aplicación de un kit que es el que veis al fondo que tiene una serie de herramientas pues abiertas, accesibles e intuitivas. Las fases del kit principalmente son 4. La primera sería la integración de la herramienta, la segunda, la preparación previa por parte del profesorado, la tercera, la aplicación y desarrollo en el aula y la cuarta, la fase de evaluación y de difusión. Estas 4 fases están vinculadas a una estrategia de doble diamante muy típica en diseño que va desde divergente a convergente. Y ahí estarían las fases de planificación, de investigación, ideación, conceptualización, hasta evaluación y difusión. Para llevar a cabo esta metodología se desarrolló un material que principalmente pues, tiene 3 componentes principales. Por un lado está el manual para enseñar, que es un manual formado por una serie de 22 tarjetones en los que se explica paso por paso al docente cómo podría utilizar esa herramienta. Asimismo, este manual es complementado con una serie de plantillas, que bueno, las llamamos plantillas Crea-Crea, que son unas plantillas en blanco y negro, las cuales pues, sirven para que lo que los tarjetones va hablando de qué tiene que hacer el profesor, pues pueda pues completar esas actividades, tanto para el docente como para el alumno. Y por último, todo el material complementario que utilizamos en diseño de producto, como son los post-its, los rotuladores, cronómetro y también hicimos una batería de pegatinas que eran pues para que el alumno pudiese colocar sus dudas, comentarios, el profesor le devolviese feedback, bueno. Y a partir de este prototipo, que es el que creamos, pues lo llevamos a un contexto real y realizamos una experimentación. En concreto, la experimentación se hace en 2 clases de cuarto de la ESO. En la asignatura de Biología y Geología, el temario es la dinámica de la Tierra y se hace durante 6 sesiones de 50 minutos, que son las que el profesor normalmente utilizaba para dar esta asignatura.
Entonces, previamente a la aplicación, el profesor tuvo que hacer las tareas de planificación y de preparación, y el reto que planteó es cómo podríamos proteger las ciudades sensibles a catástrofes naturales. A partir de ahí, en la primera sesión, los alumnos hicieron una lluvia de ideas sobre información, comenzó la fase de investigación, que posteriormente en la segunda y tercera sesión crearon mapas mentales, las sintetizaron y, bueno, entre todos pusieron en común la información. En la tercera y cuarta sesión se realizó la comunicación de los resultados y mediante una presentación, y en la quinta lo que se trató es de plantear soluciones mediante técnicas de ideación de diseño al reto planteado. Y por último, en la sexta, pues, presentaron su concepto final y realizaron la autoevaluación de lo que habían hecho. A partir de ello se consiguieron una serie de resultados que podemos agrupar en estas 8 dimensiones principales, pues, la adecuación del material, la opinión general de la herramienta, y por centrarnos en algunas de ellas, pues podríamos hablar de que el ambiente conseguido durante las sesiones fue adecuado. De hecho, los alumnos, los adjetivos que más utilizaron fueron cómodo, satisfecho y motivado, lo que favoreció a que el diálogo ya no fuese únicamente entre profesor y alumno, sino que también fuese entre alumnos y de alumno a profesor. De la misma forma, también vimos en la autoevaluación que muchos alumnos hablaban sobre la importancia y la necesidad de formarse a la hora de las presentaciones en público. Y vimos que la herramienta favorece a presentar, pero no a practicarlo, o sea, a formarles en ello. Entonces, eso sería algo a mejorar. Entonces, como conclusión final, podríamos decir que se ha mantenido el currículo en tiempo y alcance, se han fomentado las capacidades transversales de las que hablábamos en un principio, esos 15 factores que habíamos propuesto, y se ha detectado que existe una simbiosis entre lo que sería ingeniería y educación. Y bueno, gracias a frases como la del alumno que ponía de que ojalá pues tuvieran la oportunidad de trabajar una vez al menos al trimestre con esta herramienta, pues seguimos trabajando en lo que es mi tesis actual. Muchas gracias por su atención.